Bien, les hablo un poco más de la triangulación. Fíjense que ubico la triangulación al finalizar la explicación que se hace con respecto al análisis de la información cualitativa y antes de los criterios de cientificidad, porque la triangulación me figura en estos dos aspectos. Es decir, en la triangulación me sirve para analizar la información que yo obtengo a través de la observación y a través de las entrevistas, y también es un criterio de cientificidad en mi investigación. Fíjense ustedes que con la triangulación, sobre todo cuando se trata de una triangulación de datos, yo busco básicamente eso, triangular la información. En este caso podría ser entre la información que obtuve a través de la observación, la información que obtuve a través de la entrevista y el grupo focal, por ejemplo. Apliqué tres instrumentos diferentes y voy a obtener información desde esos tres puntos de vista. Entonces allí yo estoy realizando una triangulación por fuente de datos. Puedo realizar triangulación teórica cuando yo busco autores, cuando yo busco documentos teóricos que apoyen la información que me están ofreciendo los informantes a través de las entrevistas o a través de lo que yo observé y registré en mis notas de campo. ¿Sí? Entonces, como les decía, la triangulación es una forma también que me sirve para analizar la información y es un criterio que le da cientificidad y validez a mi investigación. Eh, Luego de esto, pues vamos a hablar precisamente de los criterios de cientificidad o calidad en la investigación cualitativa, y esto pues es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos investigación cuantitativa solamente hablamos de validez interna y de validez externa. Eh, Son elementos muy específicos que se describen en la investigación de enfoque cuantitativo con respecto a esos criterios de cientificidad. Entonces, fíjense ustedes que el cuadrito que se encuentra en la presentación es bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra los criterios tradicionales de calidad de la investigación y corresponden al enfoque cuantitativo. Y lo que ustedes ven aquí, que se denomina reformulado, bien, ¿de acuerdo? Son esos criterios de calidad o esos criterios de cientificidad que han sido reestructurados, como su nombre lo indica, reformulados para el enfoque cualitativo de la investigación. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de validez interna de los datos, ¿ok? Que correspondería a la credibilidad y la autenticidad en el enfoque cualitativo, hacemos referencia a que los datos o que la información que yo recolecto reflejan correctamente la realidad o el objeto de estudio que yo estoy investigando. Por su parte, la validez externa, ¿okay? Que en el enfoque cuantitativo está relacionado con la generalidad estadística, en el enfoque cualitativo se llama transferibilidad. Y esa transferibilidad o esa validez externa está relacionada con que los datos que yo obtengo, ¿okay? Que la información que yo proceso y que muestro en mi investigación, eh, me permite hacer como un balance o ser realmente una muestra de esos parámetros poblacionales o de ese contexto, de ese grupo de personas a las que yo estoy analizando. La confiabilidad en la investigación cualitativa se denomina seguridad o auditabilidad. Y en este caso, la confiabilidad hace referencia a la estabilidad de los hallazgos, independientemente del investigador y del momento. ¿Ok? Entonces, ya vamos a observar cómo la seguridad y la auditabilidad
en la investigación cualitativa, pues hace referencia a unos elementos bien específicos. ¿Por qué? Porque resulta que el estudio cualitativo o la investigación que se hace cualitativamente es para un momento determinado, es decir, sus resultados no son estables en el tiempo. ¿Bien? Y la objetividad se denomina confirmabilidad y está relacionada con el conocimiento eh, que se tiene, que se logra del objeto de estudio y que este tipo de conocimiento o este nuevo conocimiento no tenga sesgos ni perjuicios del investigador. Ahora, la explicación que voy a dar de cada uno de estos 4 nuevos conceptos que estamos introduciendo, recuerden que hacen referencia a los criterios de cientificidad específicamente en la investigación cualitativa. ¿Ok? Entonces, en este caso, fíjense ustedes que la credibilidad eh, tiene que ver con el hecho de que el conocimiento que se desarrolla a través de esa investigación cualitativa debe de tener relación entre la información que se recolecta y la interpretación que se hace de la misma. ¿Ok? ¿Para qué? Para que sea una investigación creíble, ¿de acuerdo? Para que la investigación cumpla el criterio de credibilidad o autenticidad, debe existir un compromiso del investigador, debe de haber una riqueza importante de datos, es decir, un número importante de datos. Se recomienda la triangulación y se pueden realizar o se sugiere que se realicen auditorías o la revisión de terceras personas de ese proceso que se hace entre el análisis, el manejo de los datos y la interpretación que hace el investigador. Por su parte, el criterio de transferibilidad, ¿ok?, nos indica que es la posibilidad de que se puedan transferir los resultados de esa investigación que usted está realizando a un contexto o a un escenario con características similares al contexto donde usted está realizando la investigación. Recuerden que en la investigación cuantitativa se hablaba de que ese criterio de validez externa está relacionado con que los datos estadísticos sean muy cerca al 100% o a lo que opina la mayor cantidad de población. En este caso, la transferibilidad hace referencia a que existe la posibilidad de que la investigación que usted esté realizando se pueda realizar o aplicar en otro contexto con características similares. Bien, tenemos el criterio de seguridad o auditabilidad. Este criterio lo que hace es garantizar que los procedimientos aplicados por el investigador para la obtención de los datos y de la información se puedan revisar y se puedan auditar. Entonces, ¿cómo logramos el criterio de seguridad o auditabilidad? Lo logramos cuando tenemos la posibilidad de grabar nuestras observaciones, cuando hacemos los registros en los diarios de campo de manera bien específica con respecto a la observación, cuando las entrevistas son grabadas vía audio y cualquier persona puede revisar esos audios. Entonces, a través de esos elementos, por comentar algunos, yo puedo tener en mi investigación ese criterio de seguridad o auditabilidad. Finalmente, tenemos el criterio de confirmabilidad. El criterio de confirmabilidad está relacionado con el hecho de que otros investigadores interesados en el mismo tema en el que usted ha desarrollado su investigación puedan confirmar los resultados que usted ha obtenido a través de los datos que usted ha recolectado. Entonces, la confirmabilidad se logra cuando terceros investigadores pueden revisar sus datos, pueden revisar su información y llegar a las mismas conclusiones que usted llegó. Así,
se logra el criterio de confirmabilidad. Fíjense que el criterio de confirmabilidad también se puede tener u obtener en la investigación cuando terceras personas pueden entrar en contacto con sus informantes clave y constatar que la información que le dieron a usted es la real y es la correcta. Hay otros autores, existen otros autores que han descrito otros criterios de cientificidad en la investigación cualitativa y que están relacionados con criterios teóricos, es decir, que su investigación esté sustentada teóricamente de manera oportuna, eh, y otros elementos o otros criterios que se consideran necesarios para que su investigación sea de calidad y se considere con una rigurosidad y una cientificidad idónea. Entonces, estos cuatro son los más característicos, ¿ok? Existen documentos donde se amplía esta información y pues para quienes estén interesados pues se pueden compartir. Fíjense ustedes que entonces hemos revisado 3 elementos propios de la investigación cualitativa: lo correspondiente a las técnicas e instrumentos de recolección de información. Repito, la observación con el diario de campo o el guión de observación, la encuesta y el grupo focal a través del instrumento que es la entrevista, y posteriormente revisamos un poco cómo se hace para analizar toda esa información y todos esos datos que obtenemos a través de los instrumentos. Y vemos que tenemos una gama de elementos para poder hacer el análisis de la información, pero principalmente ese análisis va a responder a la necesidad del investigador y a la forma como el investigador prefiera presentarla. Y finalmente tenemos los criterios de cientificidad, que son los que le van a garantizar que la investigación tenga una calidad y una opción, una cientificidad adecuada e idónea. Básicamente, pues como ya les había comentado, con esta explicación, entonces ustedes tienen algunas bases, algunos fundamentos para hacer el ejercicio de aplicación, sobre todo de las técnicas, de los instrumentos de recolección de información y de ese proceso de análisis de información cualitativa. Entonces va a ser un ejercicio bien interesante que en su debido momento pues se explicarán sus fundamentos.